Buenas tardes a todos. Quería daros la bienvenida a los que os habéis venido físicamente aquí a la escuela para estar con nosotros esta tarde en la presentación del MBA de IMF Business School y también dar la bienvenida a los que nos están siguiendo desde casa. Hoy tenemos la suerte de contar con el director del área de MBA, con Javier Blasco de Luna, que ahora os voy a presentar y que os va a poder hablar un poquito de los contenidos, objetivos del programa, que yo creo que es una suerte oírlo en primera persona de él. Presentar a Javier es un poquito complicado, la verdad, porque tiene un currículum tan extenso que es difícil hacer una selección. Bueno, como os he dicho, es el director del MBA y en gran parte responsable, ¿no?, de lo bueno y de las virtudes que tiene este programa y todo el área. Actualmente trabaja en ADECO, es el manager de Legal and Health and Safety en ADECO. Como formación, también tiene una formación súper extensa. A mí me gustaría destacar sobre todo que es MBA por el IE, bueno, porque yo creo que saber que ha pasado por lo mismo que pasáis vosotros, yo creo que ya es una garantía de que os va a orientar muy bien, ¿no? También tiene un máster en prevención de riesgos laborales y luego, bueno, tendríamos un montón de cosas que decir de él, ¿no? Es vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es vocal representante de la COE en la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Bueno, y podríamos decir un montón de cosas más de él, ¿no? Pero yo creo que cuando le conozcáis, con lo que os va a contar, yo creo que va a ser la mejor presentación que vais a poder tener y el mejor embajador, ¿no?, del programa. Antes de empezar un poquito con lo que os va a hablar él, yo quería un poco introducir por qué estudiar un posgrado y por qué estudiar un MBA, ¿no? Porque yo creo que todos cuando nos enfrentamos, ¿no?, a esa decisión, todos tenemos las mismas dudas. Déjame que voy a ir pasando, si queréis, la presentación. Yo creo que nos sentimos un poco como la imagen, ¿no?, con un montón de dudas. ¿Por qué tenemos tantas dudas, ¿no?, cuando pensamos en hacer un posgrado? Yo creo que porque siempre que nos planteamos seguir estudiando, volver a estudiar, es porque tenemos unas ideas ahí más o menos difusas, dependiendo de los casos, de una idea de cambio. ¿De cambio en qué sentido? Bueno, pues en algunos casos porque queremos mejorar. Queremos mejorar nuestra formación, queremos mejorar la situación en la empresa en la que estamos, queremos mejorar nuestra empleabilidad. En otros casos porque queremos cambiar de empresa, cambiar de sector, cambiar de país, incluso en algunos casos, ¿no? Pero siempre tenemos detrás la idea del cambio, ¿no? Idea del cambio que también va muy vinculada a la idea de la innovación, ¿no? A veces nos entra la idea de que estamos un poco estancados o que hemos estudiado alguna cosa que nos encasilla un poquito y que queremos innovar. Innovar, ¿qué puede ser? Desde innovar totalmente, es decir, emprender una aventura empresarial por nuestra cuenta y riesgo, o a lo mejor un intraemprendimiento dentro de la empresa que estamos, pero queremos ser un poquito más creativos, ¿no? Y yo creo que tenemos todos esa idea detrás, ¿no? Y en definitiva lo que buscamos de alguna forma es reinventarnos en pequeña escala o en gran escala, ¿no? O sea, reinventarnos un poquito o reinventarnos del todo, ¿no? Pero siempre tenemos esa idea. Y en concreto, cuando ya nos focalizamos, ¿no?, en por qué hacer un MBA, yo creo que tenemos que tener algunas cosas en cuenta, ¿no? Y una de ellas es la velocidad de cambio. Aquí os he puesto un pequeño gráfico en el que se representa la velocidad la velocidad de adaptación de nuevas tecnologías en distintos hitos tecnológicos. Si os fijáis lo que tenéis ahí, por ejemplo, tenemos aquí esto no funciona como puntero, pero bueno, la primera línea tenemos el automóvil. Si os fijáis, vemos que casi tardan
más de 80 años en adoptarse el automóvil, y en la última línea tenemos el teléfono móvil, ¿no?, que son menos de 10 años. Esto nos hace una idea de que en las últimas décadas la velocidad de cambio ha crecido de forma exponencial. Esto evidentemente tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus cosas menos buenas o al menos retos a los que nos hace enfrentarnos. Y es que todo se queda obsoleto más deprisa. La maquinaria se queda obsoleta, la tecnología se queda obsoleta, pero nosotros, y cuando digo nosotros hablo de todos, es decir, nosotros como formadores, como trabajadores, como investigadores, nos quedamos obsoletos mucho más rápido, ¿no? Y esto es lo que nos hace que sea necesario la formación continua. Para todo profesional es necesario más que nunca una formación continua que nos permita sobre todo adaptarnos a entornos cada vez más cambiantes. Entornos cada vez más cambiantes que además yo os diría que en general ahora mismo el reto es ser capaces de tener habilidades que nos permitan adaptarnos. No tanto las habilidades o los conocimientos duros que nos da la formación tradicional, sino realmente el tener herramientas para poder adaptarnos a esos cambios. Esto está vinculado además a una frase que por muy manida que sea, no deja de ser cierta, y es que estamos en una economía muy globalizada. Una economía muy globalizada que ocurre lo mismo, tiene muchas cosas buenas, pero también hace que se haya creado un mercado laboral global en el que la necesidad de diferenciarnos cada vez es mayor. Ya no vamos a competir simplemente con la gente de nuestro ámbito o con la gente ni siquiera de nuestra región, sino que estamos en un mercado global mucho más oscuro en algunos aspectos y con una competencia mucho más fuerte. Por eso os he puesto un poquito esta imagen en la que nos da la sensación de que todo está interrelacionado, pero no conocemos muy bien las relaciones que hay. Bueno, se ve un poquito la luz al final del túnel, pero nos preocupa mucho cómo enfrentarnos, ¿no? Pensar además que dentro de esta globalización, por supuesto que hemos asistido a la generalización de las empresas multinacionales, pero no solo a las empresas multinacionales, sino a empresas que ya en el momento de crearse tienen una vocación de internacionalidad, muy vinculado también a las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto también ha afectado a la formación, ¿no?, esta necesidad de diferenciarnos. Todo esto en general, como aparece en esta imagen, nos da una sensación de incertidumbre. A mí más que de incertidumbre me gusta hablar de oportunidad, de que nos tenemos que plantear como nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, que esta sensación de incertidumbre va vinculada a la idea de que va a venir un tiempo mejor. O sea, todos tenemos la sensación de que ahora mismo en mi empresa estamos pasando un momento tremendo. Tú le preguntas a alguien, ¿conocéis a alguien que le digáis qué tal en tu empresa? Muy bien, muy tranquilo, la verdad es que sin ningún cambio. No. Generalmente estamos pasando un momento muy convulso, pero bueno, vamos a ver si ya nos organizamos y el año que viene va a ser mejor. Y esto nos pasa en la vida profesional, en la vida personal, en la vida social, ¿no? Y yo os quiero dar una mala noticia, y es que el cambio ha venido para quedarse. Es decir, no fantaseéis con que va a venir un tiempo mejor. Lo que tenemos que hacer es un poquito adaptarnos. Y por eso también os he puesto esta imagen que va vinculada con la idea de adaptarnos. Tenemos que ser capaces de ser el pececito que aparece en la imagen, ser capaces de dar el salto, y cuando seamos capaces de adaptarnos es cuando realmente llegaremos a un entorno mejor, ¿no?, que es lo que le ocurre a este pez, ¿no? Esto va vinculado a la idea de flexibilidad. ¿Por qué estudiar un MBA? Porque tenemos que ser flexibles. Ya hemos visto que porque tenemos que actualizarnos, pero también porque tenemos que ser mucho más flexibles para adaptarnos a distintos entornos. Distintos entornos que pueden ser distintas empresas, distintos países, pero también distintas funciones simplemente dentro de una propia empresa, ¿no? La rotación laboral ahora mismo es altísima. Tenemos países, por ejemplo, como es Dinamarca, que son países tremendamente productivos, pero que la rotación es constante.
¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues la verdad es que antes debía ser bastante cómodo cuando la gente empezaba en una empresa y se jubilaba en la empresa, ¿no? A lo mejor también era un poquito aburrido, ¿no? pero en cualquier caso eso ocurría antes, eso ya no ocurre ahora, ¿no? Y por eso tenemos sobre todo que desarrollar habilidades que nos den esa capacidad de adaptarnos y esa capacidad de, yo diría, de alargar nuestra vida profesional, no solo de solucionar nuestro problema ahora mismo, ¿no? Y con esto, tampoco me quiero alargar mucho para darle seguida paso a Javier, nos tenemos que plantear cuando estudiamos un MBA que nos tenemos que preparar para ser el directivo del siglo XXI, ¿no? Que es realmente el motivo fundamental, ¿no?, para estudiar un MBA. Y fijaros que aquí, en esta imagen, tenéis distintos iconos, ¿no? En el centro lo que tenéis representado es la idea tradicional del empresario, del trabajador que trabaja en una empresa, que tenía unas capacidades intrínsecas, digamos, era especialmente listo y lo iba a hacer por eso muy bien, ¿no? Pero cada vez esto es menos cierto, es decir, necesitamos a lo largo de nuestra vida desarrollar muchas otras habilidades. Tenemos que ser capaces de desarrollar habilidades para desarrollar un trabajo colaborativo. Tenemos que ser tecnológicos, tenemos que ser buenos comunicadores, tenemos que ser buenos negociadores, tenemos que tener una capacidad analítica, además tenemos que ser creativos y tenemos que ser proactivos. Entonces, todas estas habilidades yo creo que es lo que encontramos en un MBA. ¿Por qué digo que todo eso lo encontramos en un MBA? Porque si os fijáis, en un MBA lo que tenemos es todo un conjunto de habilidades que representan todas las áreas de una empresa. Esto no quiere decir que no vayamos a ver los temas en profundidad ni con rigor, pero sí que es un programa con una vocación generalista importante, ¿no? Insisto, esto es lo que nos va a dar además mayor flexibilidad dentro de nuestra formación. Y todo esto, ¿por qué un MBA y no otro programa? Bueno, porque siempre va a ser desde una óptica aplicada. Luego vamos a hablar de la metodología, vamos a hablar del método del caso y yo creo que es una característica, yo creo que tiene que estar en el ADN, ¿no?, de un programa como es un MBA. Tenemos que lograr excelencia académica, pero siempre de la mano de una óptica aplicada que intente reproducir dentro del aula, ya sea virtual, ya sea presencialmente, las mismas condiciones que nos encontramos en una empresa y que reproduzca las condiciones en las cuales tenemos que tomar decisiones dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué estudiar? Que es otra de las, yo creo, de las dudas que se nos plantean cuando empezamos a estudiar un MBA. Es, bueno, ya sabemos que queremos estudiar un posgrado, ya sabemos que queremos estudiar un MBA, ¿y dónde estudio en ese MBA? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, la elección de la institución, ¿no? Y en este caso, ¿por qué elegir IMF? Yo creo que si os tuviese que dar algunos argumentos, ¿no?, para elegir IMF, muy vinculados a todo lo que acabo de decir, es la flexibilidad. Como todos sabéis, en IMF podéis estudiar donde queréis, puesto que gran parte es la enseñanza online, pero también cuando queráis, es decir, al ritmo que vosotros os marquéis. Y eso es un factor diferenciador y un factor muy importante que tenéis que tener en cuenta. Es decir, si yo estoy estudiando mi programa y tengo una punta de trabajo en mi empresa o tengo un problema del tipo que sea, sé que voy a poder dejar en stand-by mi formación durante unos meses y retomarla dentro de esos 24 meses que nos dan para terminar este programa. Además, IMF es una institución internacional que quiere decir que aparte de sus sedes en España, también tiene presencia en Portugal, tiene presencia en Ecuador, en Colombia. ¿Por qué esto es tan importante? Pues un poco por lo que he dicho de la globalización. Bueno, pues porque vamos a tener un claustro también internacional, porque nuestros propios compañeros van a ser representantes de otras realidades sociales, culturales y económicas, y eso va a ser un motivo de reconocimiento. Y luego, por supuesto, porque el IMF está dentro
de los principales rankings que aparecen y de las principales asociaciones que representan pues, a los MBAs más prestigiosos que tenemos en el mercado. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir, luego vamos a hablar un poquito más de la metodología y del caso, pero yo creo que sería bueno que empezáramos un poco, quizá diciendo a quién va enfocado, que sería la siguiente duda, yo creo que nos planteamos. Después de todo esto, ya sabemos que queremos estudiar un MBA, ¿dónde lo queremos estudiar? La otra pregunta que se nos plantea es, ¿y voy a ser capaz, ¿no? De hacerlo, ¿no? Entonces yo creo, Javier, que podías contarnos un poco a quién va dirigido y un poco cuáles son los objetivos, ¿no? del programa. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, antes de nada por la amable presentación y a vosotros bienvenidos aquí a nuestra casa, a vuestra casa, que es IMF Business School, y sobre todo, pues gracias por poder compartir con vosotros este ratito, ¿no? De reflexión de por qué estudiar con nosotros, ¿no? Efectivamente, la pregunta de por qué estudiar en IMF o a quién va dirigido, en este caso, bueno, básicamente, un MBA normalmente lo hacen, podemos agruparlo, digamos, como en tres grupos de destinatarios, ¿no? Por un lado, por excelencia, parece que un MBA es la formación destinada sobre todo a un emprendedor, ¿de acuerdo? Es decir, el emprendedor, en muchas ocasiones se piensa, una persona que tiene éxito o no éxito en el mundo de los negocios, se piensa que es algo con lo que se nace, ¿no? Una especie de habilidad innata que va en nuestro ADN y que lo heredamos de nuestros padres, pero yo creo que el tiempo lo que nos ha demostrado es que aparte de que uno tenga el olfato de emprendedor, es necesario tener unos conocimientos. Esto también va un poco de técnica, ¿no? Es decir, uno puede nacer sabiendo darle al balón con la izquierda, pero si no entrena, pues probablemente no consiga las mismas habilidades, como casi todo, la canción, vemos en televisión programas de canción, uno puede tener buena intuición, buen oído, pero si no entrena la voz, nunca podrá ser una estrella. Bueno, pues en el mundo de la empresa pasa exactamente igual, es decir, probablemente el emprendedor per se sea un poco la persona, digamos, en la que todos pensemos como el destinatario de un MBA, es decir, aquella persona que teniendo un ideario como una persona que quiere crear un negocio, que quiere desarrollar una idea, pero necesita unos conocimientos técnicos, y este sería, digamos, el primer grupo de destinatarios, ¿no? Pero normalmente esto, en muchas ocasiones, suele ser casi la excepción, ¿no? En nuestro país, precisamente, yo creo que lo que falta son emprendedores, ¿no? Yo creo que hay países en los cuales de siempre se ha potenciado mucho más. Yo siempre digo que al final los que directa e indirectamente mantienen nuestro estado social son los emprendedores, son los que crean negocios, son los que directamente permiten que vía salarios consigamos recaudación vía IRPF o vía impuestos de sociedades y vía indirecta pues el impuesto de valor añadido, de que al final nunca llegaremos a valorar lo que supone en definitiva el que tiene, digamos, el aplomo de crear una empresa. En España hoy por hoy son aproximadamente 1.300.000 personas, pero yo creo que es un poco, digamos, como decía, la figura principal, pero sobre todo, si hablamos desde el punto de vista del volumen, el MBA piensa sobre todo también en aquellas personas que ya teniendo experiencia laboral, pues de alguna manera quieren progresar dentro de su organización. Y personas que con o no teniendo o no personas a su cargo, pues necesitan tener una serie de competencias, ¿no? ¿Habéis pensado en qué hace un abogado, un director jurídico haciendo un MBA? Pues a mí me ocurre algo por el estilo, es decir, yo me di cuenta de que podía estar toda la vida asumiendo un rol de técnico, en este caso del mundo del derecho o del mundo de la prevención, pero me di cuenta que en el mundo de la empresa, si realmente quieres tener una idea global, si realmente quieres seguir aportando valor, en este caso, en mi caso, y por eso lo recomiendo, el MBA, pues para mí supuso un cambio cualitativo brutal, ¿no? Es decir, al final, la persona, como decía, que está trabajando, pues puede conseguir vía MBA, pues por un lado, progresar, convirtiéndose en un manager, en un director de departamento, o efectivamente, o incluso más, llegar algún día a ser el director general o el gerente de una unidad de negocio. Esto sería, digamos, el segundo grupo. Y luego tenemos un tercer grupo que serán aquellas personas que hoy no están trabajando, o han trabajado o han dejado de trabajar, y lo que buscan en el MBA sobre todo es un posicionamiento. Es decir, yo no soy muy partidario de pensar que hoy en día el que no tenga un máster no es nada. Yo creo que al final hay personas que incluso sin titulación académica acaban siendo personas de éxito, y en el mundo de las nuevas tecnologías, cuando vemos estos modelos, las personas más ricas del mundo, ¿no? Los que están teniendo éxito, efectivamente, tengo muchos ejemplos que un poco lo rompen los esquemas. A mí no me lo han roto porque yo siempre he tenido claro que no es imprescindible. Ahora bien, sí que es verdad que una persona que esté buscando activamente un empleo, el MBA te da sobre todo una formación integral, una formación amplia, porque al final dentro de un MBA lo que acabas consiguiendo es tener
todas las pinceladas en sentido profundo de las disciplinas que necesitas para llevar bien un negocio. Es decir, yo en muchas ocasiones creo que en nuestro país muchos negocios pues no tienen éxito probablemente por falta de conocimiento, por falta de técnica, ¿no? O bien porque no han hecho un buen estudio de mercado, o bien porque no han hecho un buen análisis, ¿no?, de la tesorería o de las capacidades de inversión y sobre todo de financiación. Eso se le llama morir de éxito, ¿no? Porque al final esto de regentar un negocio no es solamente aquello de comprar barato, vender caro, pagar tarde y cobrar pronto. Al final hay que invertir, ¿no?, y hay que obtener financiación. Esto es una cuestión técnica, es decir, o tienes los conocimientos básicos, aunque luego tengas un buen director financiero, o difícilmente puedes abordarlo, ¿no? Igual que es difícil abordar un plan de venta, o gestionar o dirigir una fuerza, una dirección comercial, o abordar un plan de operaciones. Es decir, pues como luego hablaremos, en cada uno de los módulos es muy importante. Y por eso, como decía, ese tercer grupo de destinatarios ideales del MBA, pues son personas que trabajan, hoy a lo mejor no trabajando, buscan una MBA, como decía, una oportunidad pues, para mejorar su currículum, pero sobre todo para poder también conseguir esas competencias, esas habilidades y esos conocimientos que te posicionen en cualquier proceso de selección, ¿no?, para acceder a cualquier puesto de trabajo, ¿no? Un poco por seguir la secuencia de la presentación, ¿no?, un poco lo que son los objetivos del MBA. La gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo?, ¿no? Pues como decía, el objetivo del MBA pues no es solamente conseguir unos conocimientos técnicos, es decir, los conocimientos técnicos son fundamentales. Es decir, yo cuando estudié en su momento el MBA, pues igual que cualquiera de vosotros, pues seguramente dependiendo del perfil más de humanidades o un perfil mucho más científico, pues a lo mejor no se siente más cómodo pues con las matemáticas, pues, y tiene mayor capacidad pues, para aproximarse a la contabilidad financiera, al control de gestión, o aproximarse a la economía, tanto a la macro como a la microeconomía. Y las personas más de humanidades, pues seguramente que tienen más capacidad en el mundo de las personas, en el mundo de los recursos humanos, en el mundo del marketing, en el mundo comercial o incluso en el mundo de la dirección estratégica, ¿no? Lo primero son los conocimientos técnicos. Es decir, un MBA, el primer objetivo que tiene es dar conocimientos técnicos en disciplinas que, salvo que uno haya estudiado un grado en administración de empresas, pues probablemente nunca lo iba a conseguir, o al menos la mayor parte de las carreras, ¿no? Pero al final es verdad que en muchas ocasiones nos encontramos con profesionales que, teniendo conocimientos técnicos, vemos que les falla algo, ¿no? Es decir, como siguiendo un poco con la metáfora, con el símil que antes hice con el fútbol, pues personas que van muy bien con la derecha, pero son incapaces, son auténticos torpes con la izquierda o no saben rematar de cabeza, ¿no? Muchas veces el profesional que es muy bueno técnicamente le falta una parte, y eso tiene que ver hoy en día con lo que son las competencias y que son las habilidades, ¿no? Es decir, en ocasiones hay personas muy buenas técnicamente, pero no son capaces a lo mejor pues de comunicar, no son capaces de gestionar el cambio, o de tomar decisiones, o de liderar, o de negociar, o incluso o dar un feedback, por ejemplo, negativo o positivo, ¿no? Es decir, un poco ponerse en situación, ¿no? Esto es muy importante. El MBA también pretende eso. Es decir, aparte de que el MBA, y esto está un poco fuera de slide, también es en ocasiones, puede ser también una prueba para poneros en escenario, en una situación, digamos, de carga de trabajo y de tensión, a la cual seguro que vais a tener que abordar en muchas ocasiones. En muchas ocasiones en el mundo de la empresa tienes que tomar decisiones que en definitiva es resolver una ecuación con muchas incógnitas. A lo mejor no tienes todas las incógnitas resueltas, pero tienes que tratar de dibujar el terreno de juego con la mayor certidumbre posible que te permita tomar una decisión que tenga la menor probabilidad de equivocarte, porque al final al manager se le paga por tomar decisiones. El manager no se le paga por estar haciendo tareas repetitivas, ni se le paga por tomar decisiones cuando todas las incógnitas están despejadas. Entonces, esa parte, como decía, de competencias y de habilidades son fundamentales. Entonces, el objetivo segundo, como decía, primero, competencias, conocimientos técnicos; segundo, competencias y habilidades; tercero, uno de los objetivos, evidentemente, es generar un network. Es decir, para nosotros es muy importante el network que se genera en un MBA, no solamente en una versión presencial, sino en la semipresencial y en la online. Al final es una oportunidad para conocer a muchas personas que trabajan en sectores diferentes al tuyo o con circunstancias personales muy distintas de las tuyas. Es una oportunidad también para interrelacionarte con profesionales, porque hoy por hoy IMF, yo creo que una de sus grandes aportaciones en el mercado de los MBA es precisamente el contar con un gran plantel de más de 500 profesionales que tienen una especie de mix bien balanceado entre la formación académica, el conocimiento técnico, si me permitís la expresión, con la experiencia. Es decir, están todos los días
tomando decisiones, viven en el día a día la práctica, en la toma de decisiones que tienen que ver con el ámbito financiero, con el ámbito de los recursos humanos, las tomas de decisiones estratégicas o con el mundo de las operaciones, por decir algunas de las disciplinas, ¿no? Entonces, muy importante eso que ahora se llama el network, que es en definitiva, como se suele decir en ocasiones, no solamente lo aprendido, porque uno en un MBA aprende, sino el aprendido, lo que he aprendido con H intercalada, que es aquello que a partir del conocimiento técnico que yo adquiero, lo paso por el tamiz de mi experiencia personal, si estoy trabajando o si he trabajado, o también por la experiencia de las personas con las cuales estoy interrelacionándome, estoy interactuando a lo largo del MBA. Eso probablemente sea incluso, casi os diría, el mayor valor. Es decir, no solamente lo aprendido, sino lo aprendido, que es un poco la experiencia y la aportación al aprendizaje que cada uno de vosotros personalmente va a tener, que seguro que es distinto del de la persona que está al lado. Y luego, evidentemente, uno de los objetivos principales de un MBA no puede ser otra cosa que no sea el ponerte en escena, es decir, salir al escenario a actuar. Y actuar, cuando uno hace un MBA, es ese ejercicio de simulación de empresarial que es ponerte en la escena de crear una empresa, de hacer se llama un business plan, ¿no? Un plan de negocio. Es decir, oye, tengo una idea, ya, pero es que una idea no es solamente tener la idea, ir a un banco a pedir a alguien que te lo financie. Una idea es ponerlo en un lugar, un resumen ejecutivo, que se lo tienes que contar a alguien que es quien te va a prestar el dinero. Llámese un accionista, llámese una entidad financiera, contándole tu idea, contándole cómo quieres articular tu idea desde el punto de vista del posicionamiento del mercado, desde el punto de vista de los flujos de tesorería, desde el punto de vista de la gestión de las personas, qué talento necesitas, si tienes que contar con patentes o no, desde el punto de vista de la métrica, con el cuadro de mando, desde el punto de vista de cómo se vende, es decir, con la fuerza de venta, efectivamente, viendo cuál es tu mercado, si tu mercado, siguiendo un poco el símil del Blue Ocean, ¿no? Es decir, si al final estás batallando en un mercado sanguinoliento de muchos competidores prácticamente a coste, o hay oportunidades de irte a otros escenarios de mercado mucho más limpios, donde probablemente todavía no hay suficientes competidores. Básicamente es eso, la simulación empresarial, que en definitiva, en el caso de un MBA, es el plan de negocio, ¿no? El business plan. Ese sería, digamos, el cuarto objetivo del MBA, ¿no? Esto sería, digamos, el punto, y ahora, si me lo permitís, pues nos vamos a meter un poco en faena, ¿no? Porque seguramente los MBA normalmente siguen una secuencia, digamos, de materias globales bastante similar, ¿no? En el caso de MIF hemos intentado también diferenciarnos, sobre todo dando importancia, como decíamos antes, a dos cuestiones que nos parecen muy importantes y que tienen que ver con lo que es el proyecto final, que como veremos luego en la metodología y sobre todo en el sistema de evaluación, pues tiene una importancia casi igual que lo que son la adquisición de los conocimientos mediante prueba, mediante casos prácticos, y por otro lado lo que tiene que ver con las habilidades, que como decía, para nosotros es crítico. Es decir, un buen manager puede tener muchos conocimientos técnicos, como no tenga las competencias y las habilidades suficientes. Eso que se llama ahora del liderazgo, ¿no? Situacional o no situacional, depende también, aquí es una técnica, es decir, uno puede nacer con una buena capacidad de oratoria, de comunicación, uno puede ser asertivo, ¿no? Uno puede ser dialogante, uno puede ser cercano, pero no basta. También es una cuestión de técnica de negociación, de técnica de comunicación, de técnica de persuasión, de técnica también, pues como decía, de relaciones sociales, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El programa del MBA pues cuenta básicamente con 10 bloques, ¿no? Es decir, todo MBA tiene que partir, ahí se dibuja mediante el juego del ajedrez, ¿no? Que por antonomasia es el juego típico del estratega, ¿no? Es decir, la estructura, la disciplina de la estructura organizativa y la dirección estratégica de la empresa es fundamental. Probablemente sea, casi diría, el core de todo MBA, porque al final el manager es un estratega. El manager es quien pone en acción o el quien diseña una idea, la pone, la implementa y le hace un seguimiento para que se lleve a la práctica. Nosotros en dirección estratégica precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a ver cuál es el posicionamiento en el mercado que queremos dar a nuestra idea como emprendedores. Diseñemos la estrategia. El mercado es muy amplio o puede no ser tan amplio, pero al final tenemos que competir en algo. Podemos competir en costes, podemos competir en tecnología, Todos tenemos un smartphone y muchas de estas empresas precisamente se diferencian precisamente en la tecnología. Tengo una patente, soy dueño del mercado, hay enormes barreras de entrada y es una manera de posicionarse.
Hay maneras de posicionarse también basadas sobre todo en la especialización, o hay maneras de posicionarse en el mercado basado en la segmentación de los clientes, o hay maneras de posicionarse basadas en la propia diversificación. Tengo productos complementarios. De hecho, cuando hablemos, como hemos dicho, nuestra metodología se basa mucho en el método del caso, ¿no? A todos nos viene a la mente posicionamientos en el mercado en base, como decía, a tecnología, a diferenciación, a segmentación, a especialización. Cuando pensamos, por ejemplo, en empresas como General Electric o en la diversificación que está haciendo estos días, ¿no? Lo vemos, ¿no? Los Starbucks no se parece nada el Starbucks de hace 10 años al que vemos ahora. Han diversificado en productos, en presentación, en clientela. O uno puede diferenciarse en la internacionalización. En el caso de nuestro país tenemos bancos, ¿no? Como Santander, o tenemos empresas como Inditex, que no solamente se han diferenciado desde el punto de vista de la cadena, ¿no? De suministro, ¿no? De lo que es la capacidad de compra, sino la capacidad también de replicar en corto espacio de tiempo un modelo, ¿no? En un territorio, adaptarte al mercado japonés. ¿Por qué Inditex abre más de 300 centros todos los años? Pues básicamente porque tiene una capacidad enorme, no solamente de internacionalizarse, sino también de diferenciarse en un corto espacio de tiempo. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar en la dirección estratégica, en cómo me quiero posicionar en el mercado, cómo diseño mi estrategia, cómo implemento mi estrategia, porque la estrategia no es algo que se escriba, se ponga en un libro muy bonito, encuadernado, en el mejor lugar de mi estantería, y luego como un seguimiento, porque muchas empresas también mueren porque no se hace un seguimiento de la estrategia. Tienes una buena idea, pero luego no buscan las personas probablemente que te ayuden en esa implementación, ¿no? Esto, digamos, sería el primer bloque. Evidentemente, una empresa tiene que moverse dentro de un entorno económico. Estamos viendo estos días lo que está pasando en nuestro país. No puede ser, nunca eres ajeno a tu entorno económico, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con las decisiones políticas, que tiene que ver con el tamaño de mercado, que tiene que ver con el suministro de bienes, con el bienes, que tiene que ver con las infraestructuras, que tiene que ver, evidentemente, con el resto de tu entorno, ¿no? Con las instituciones. Hay muchas variables, eso que se llama la competitividad de las economías, la competitividad de las empresas, sobre todo tiene que ver con las variables macro y microeconómicas. Vamos a hablar de eso. Es decir, un empresario tiene que saber interpretar las variables económicas con las que se va a mover, porque siguiendo un poco la slide donde se veía el pececillo, la gran pecera es el entorno económico. Si no conocemos el entorno económico, a lo mejor nos está metiendo en agua salada en vez de en agua dulce, con lo cual podemos morir por inanición, ¿no? Evidentemente, el manager de una empresa no va a ser el director financiero. Una de las grandes ventajas que tiene el MBA o tiene IMF como entidad académica precisamente es el grado de especialización, que además a nosotros también nos ayuda, ¿no? A los propios componentes de la entidad nos ayuda. Hoy por hoy IMF tiene más de 15 especializaciones dentro de lo que es MBA. Es decir, aparte del MBA, digamos, global, pues tenemos MBA dedicados al mundo de la enología, al mundo del vino, al mundo del deporte, al mundo de las entidades sanitarias, al mundo de la farmacia, al mundo del marketing digital. Hay muchos MBA especializados incluso por funciones. MBA para directores de recursos humanos, para financieros, para directores de prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante, pero al final el director general de una empresa no debe ser el que esté en el día a día de esa función, de esa especialidad. Pero tiene que conocerlo. Es decir, un director general tiene que saber interpretar perfectamente una cuenta de resultados. Tiene que saber interpretar un balance. Tiene que saber leer una memoria. Tiene que saber interpretar esa métrica, ¿no? Que sobre todo los financieros, yo no lo soy, pero al final te tienes que hacer a esta métrica, ¿no? Y saber leer si a partir de un return on sales o a partir del ROI o a partir del margen bruto o a partir del EBITDA, esta empresa tiene un problema o no tiene un problema. Pues esto al final, quien te pone al final el dedo en la llaga es el analista. Es el que dice, usted hoy va estupendamente, pero usted se va a morir dentro de 5 años. Y dice, oye, pues hoy vendo mucho, ¿no? Y además gano dinero incluso, que no es fácil, ¿no? Ya, pero usted, desde el punto de vista de su cuenta de resultados, llámese flujos de tesorería, llámese ratios de rentabilidad, llámese el inmoviliza que usted tiene, probablemente usted dentro de un tiempo va a morir. O de éxito o porque le falten recursos. Con lo cual, la dirección financiera, el módulo de gestión financiera, precisamente lo que enseñamos o que se le pretende trasladar es conocimientos para que el director general, para que el manager sepa interpretar lo básico que necesita para poder llevar a la práctica no solamente el mantenimiento de la empresa, sino también el crecimiento, vía inversiones o vía financiación. ¿De acuerdo?
Otro módulo importantísimo. El mundo, evidentemente, yo creo que las empresas se deben solamente a una figura que todos conocemos que se llama con mayúsculas el cliente. ¿De acuerdo? El cliente. Es decir, podemos tener una idea muy buena, podemos ser muy buenos desde el punto de vista financiero, tener en torno, digamos, el viento a favor, vamos en empopadas, si hablamos en terminología náutica, si no tenemos la cliente y no ganamos al cliente. Y esto es un error que en ocasiones se comete, es decir, mirarse el ombligo. ¿De acuerdo? Mirarse el ombligo y pensar que somos los mejores del mundo, tengo una buena patente, o creo que el mercado lo que necesita es esto. Yo siempre pienso que al mercado hay que preguntarle continuamente. En vez de rascarse uno el ombligo, hay que rascar al mercado. Mercado, ¿qué es lo que quieres? Es decir, consumidor, ¿no? Cuando vamos a una tienda, yo siempre pongo el ejemplo, una vez me lo contaba, me dice muchas gracias. Dice, si tú vas a un sitio a comprar un bote de desodorante, y vas al Corte Inglés, por poner un ejemplo, y le preguntas a una señora, ¿usted quiere un desodorante? Y te pone un desodorante, ¿hay qué ocurrido? Que ha habido una compra o una venta, ¿no? Es decir, al final, es decir, la persona, la respuesta es una compra. Yo compré lo que venía a comprar. Podía haber comprado muchas más cosas. Eso depende del vendedor. Y eso es un error que en muchas ocasiones se comete. Es decir, no solemos preguntar a nuestros clientes. El módulo de dirección comercial de marketing, precisamente lo que pretendemos es no solamente aquello de lo que se encarga el marketing, que es posicionar nuestro producto y nuestro servicio en el mercado, buscar notoriedad y ayudarnos precisamente del mundo de la comunicación, de la marca, del branding, sino sobre todo, evidentemente, de lo que es la gestión comercial, que es saber articular ese flujo, esa capacidad de llegar al consumidor final mediante la fuerza de venta, mediante el discurso comercial, mediante la organización comercial, mediante el house organ, el catálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, evidentemente, quien no vende, en este sentido, pues no tiene tampoco ninguna capacidad. Importante, en definitiva, también contar con esa otra parte de la métrica que tiene que ver con el control de gestión y con la contabilidad. La métrica, en el mundo de la empresa, nació sobre todo los financieros, ¿no? Los financieros son los primeros que nos hablaron de métrica. Hoy en día no hay departamento que no tenga métrica. Hasta yo en mi departamento tengo métrica. Yo en mi departamento de prevención de riesgos laborales está todo medido en métrica. Tú, a partir del índice de incidencia de gravedad de frecuencia, sabes si el enfermo está terminal o no está terminal. Y en el mundo jurídico igual. El mundo jurídico, a través de los ratios de litigio, cuantías reclamadas, también lo tiene. Pero pasa en cualquier departamento de recursos humanos. En un departamento de recursos humanos, pues tiene que tener en cuenta en función de los proyectos de innovación, en función de la rotación de las personas, en función del ratio de la puntuación que sacan las diversas encuestas de clima laboral, pues igual pasa en todo esto. El mundo del control de gestión es una asignatura que también nos parece importante y es una de las disciplinas en las cuales vamos a profundizar mediante los diversos modelos, no solamente la métrica contable, sino también en el resto de métricas en lo que se llama el control de gestión, ¿no? Y luego, evidentemente, yo un poco por mi experiencia personal, y es verdad, no es un canto de sirena, ¿no? El mundo son personas. Es decir, al final, salvo uno que tenga una patente de estas para toda la vida, el mundo al final, la gran diferencia en el servicio, la gran diferencia de cara al mercado, sobre todo lo marcan las personas. Porque al final necesitas alguien que te ayude a vender, alguien que te ayude a gestionar las cuentas, alguien que te ayude a posicionarte, y eso al final tiene que ver mucho con el talento, pero también tiene que ver con la motivación. Yo tengo una compañera que dice que el resultado, desde el punto de vista del capital humano, es decir, el capital humano se mide mediante una fórmula que son dos multiplicadores, talento y motivación. No es una suma, es un multiplicador, de tal manera que si cualquiera de ellos es cero, el resultado es cero. Si tenemos una organización muy talentosa, gente con mucha formación, pero desmotivada, el resultado es el absoluto fracaso. Y todo lo contrario, podemos tener gente muy motivada, pero si no tiene el conocimiento técnico suficiente, el resultado es igualmente nefasto para la organización. Nosotros nos encargamos en este modo precisamente de transmitir ese tipo, digamos, de conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con el factor humano, es decir, cómo conseguir el mejor talento, cómo atraer el mejor talento, cómo retener el mejor talento y cómo gestionar los grandes retos que hoy en día tenemos con el talento. Antes Ana lo ha comentado. Hoy en día la cosa va precisamente de gestionar el cambio. Y hay personas que se bloquean con esto. Hay personas que cuando se ponen en el momento un poco de incertidumbre, se quedan totalmente bloqueadas. Esto hay que gestionarlo. Hay que dar las competencias, hay que entrenar a las personas, hay que gestionar un clima laboral que al mismo tiempo compatibilice eso que se llamará la felicidad en el trabajo con la orientación a la cuenta de resultados, que en definitiva es poner en valor no solamente el conocimiento técnico, el talento, sino también
eso que se llama la motivación, a eso que ahora se llama el engagement, ¿no? Es decir, la complicidad que uno tiene con su organización. Esas personas que tú hablas con ellas, y cuando hablas con ellas parece que es que la empresa es todo para ella, en el buen sentido de la palabra. Hombre, si el tío está toda la noche allí en el pub hablando de la empresa, es que a lo mejor tiene un problema que prolonga demasiado. Pero es verdad que esas personas que sienten la empresa como si fueran suyas, porque en definitiva han encontrado en la empresa el lugar en el cual se realizan, no solamente como perceptores de un salario, ¿no? Pues eso es un poco de lo que va este módulo. Factores como la internacionalización, factores como la gestión de nuevos retos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, que tienen que ver, como decía, con los flujos migratorios, o que tienen que ver con la incorporación masiva de la mujer, o estas nuevas formas de trabajar que ahora llaman el trabajo del futuro, ¿no? Esta nueva economía colaborativa. ¿Esto cómo se gestiona desde el punto de vista de las personas, ¿no? Como decía, la empresa también es una especie de cadena de producción, ¿no? Hay que dar lugar a una operación. De esto se encarga la dirección de operaciones, ¿no? Donde cada vez más es verdad que es importante la gestión de la información. Uno puede dirigir una empresa tecnológica, con lo cual evidentemente esto tiene que ir en el ADN. Es decir, te toca liderar las nuevas tecnologías, esto que ahora se llama el mundo del IT, ¿no? Pero todas las empresas tenemos que abordar, aunque no seamos empresas tecnológicas, el reto de la digitalización. Y hoy por hoy, la cadena de suministro, las operaciones en las empresas, mayoritariamente van a través de la digitalización. Es decir, es una manera. Es decir, hoy en día cualquier función pues no se entiende si no es a través de un Skype o si no es a través de una base de datos o de un CRM, con lo cual la dirección de operaciones precisamente trata de analizar eso. ¿De qué manera vamos a poner, digamos, el proceso productivo en funcionamiento con mayor o menor presencia de los componentes tecnológicos? En este caso, como decía, increciendo el mundo de la digitalización, aunque no seamos una empresa digital. Como decía, hay un módulo, es decir, no es un taller, no es un seminario adicional, sino que es un bloque, como cualquier otra asignatura, dedicado a las habilidades personales y directivas. Como decía, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la capacidad de negociación, tiene que ver con esa adaptación, también capacidad de adaptarnos a los cambios, ¿no? Y, como decía, evidentemente un poco la estrella, ¿no? Un poco uno de los broches importantes, una de las asignaturas importantes es la creación de empresas, que también es una técnica, ¿vale? En el módulo principal de dirección estratégica hay una parte precisamente sobre derechos societarios. Hay que buscar también la mejor manera, ¿no? Cómo constituir tu sociedad. Me interesa una cooperativa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Empiezo como autónomo y no monto nada. Bueno, en el módulo de creación de empresa lo que nos explican o lo que explicamos es la técnica de creación de la empresa. Porque también esto es un trabajo, ¿no? Es como la persona que está desempleada. Es un trabajo buscar trabajo, valga la redundancia. Es un trabajo crear una empresa. Pensar que crear una empresa es tener una idea es un error garrafal. Muchas de las empresas que han fracasado al año de su nacimiento tiene que ver precisamente por este defecto. Por minusvalorar lo importante que es la técnica de creación de empresas, que es diseñar un plan de negocio, saber comunicar ese plan de negocio, saber buscar el mejor posicionamiento en el mercado, saber buscar ese modelo de negocio que sea no solamente eficiente, sino también que sea, digamos, rentable, que dé la rentabilidad que nos demanda evidentemente nuestro financiador o nuestro accionista, y por eso la importancia de este módulo. Y yo aquí lo pongo como una especie de guinda final que tiene que ver con ese trabajo de fin de máster, ¿no? Que es un poco al que os vais a enfrentar y que tiene que ver precisamente con eso, con lo que es la generación de un plan real de negocio, eso que llamaba antes la propia simulación, ¿no? Muy bien. ¿Hablamos de modalidades? Yo creo que de modalidades es importante porque además viene mucho al hilo de lo que venimos hablando durante toda esta sesión, que es de la flexibilidad, ¿no? Entonces yo creo que en IMF tenemos la modalidad para cada uno de vosotros, es decir, la modalidad para cada uno de los perfiles y cada una de las necesidades, ¿no? Básicamente nos vamos a encontrar con dos modalidades, es decir, o con dos, bueno, con una tercera que sería la semipresencial. Que no hemos puesto aquí porque ahora mismo está cerrada en el sentido de que está totalmente llena, pero bueno, obviamente estaría disponible en los próximos meses. En los próximos, porque estamos periódicamente sacando ediciones de esta modalidad semipresencial. Creo que Ana lo comentaba al principio, uno de los
característica, una de las cuestiones o de los valores de los que nos sentimos más orgullosos, precisamente es por entender que IMF es una entidad totalmente orientada al estudiante, orientada al alumno. Esto no es decir, este es mi método y que se adapte el mundo a mí, ¿no? Precisamente lo que buscamos es todo lo contrario. Conocemos las circunstancias. Antes he dicho que un MBA también es una oportunidad para ponerse al borde del precipicio, ¿no? Que esto luego desde el punto de vista de la práctica empresarial también sirve, ¿no? La práctica empresarial también uno a veces se encuentra al borde del precipicio, ¿no? Al borde del ataque de nervios, porque como decía, tienes que tomar decisiones ya, no tienes todas las incógnitas resueltas, ¿no? El mundo de la modalidad del MBA también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es que al final seguro que hay oportunidad para hacer un MBA en la versión presencial, que es la versión más clásica. ¿Por qué? Porque seguro te permite maximizar, ¿no?, esa interacción en el cara a cara, el vis a vis con el profesor, con ese experto, ¿no?, que no solamente una persona con un perfil académico, sino también con un perfil profesional, pero también en contacto, como decía, con el resto de compañeros, ese network que también era tan útil, ¿no? Pero también tenemos una versión online. La versión online es precisamente para aquella persona pues, que no tiene la oportunidad de venir aquí durante la semana por las tardes, porque en definitiva, pues por razones laborales, por razones familiares o por las dos razones, pues no tiene esa ocasión, ¿no? Como decía, tenemos una tercera versión, que es la versión semipresencial, que no tiene clases durante la semana, pero sí tiene una serie de sesiones intensivas, una serie de sábados del año. Básicamente las personas vienen aquí, hacen unas sesiones con unos profesores, en cada una de las sesiones pues estas personas exponen, digamos, el tema que toca, ¿no? En definitiva, pues un experto en dirección estratégica viene y a partir del caso, de la metodología del caso práctico, da una sesión en la que se trata de focalizar en las cuestiones más complejas de esa materia, de esa asignatura, si me permitís la expresión, y de alguna manera se complementa, digamos, lo que sería la falta de presencia en la versión tradicional del martes presencial, pues que como veis tiene una sesión intensiva, ¿no?, en horas lectivas, porque son 580 horas presenciales con 10 módulos acompañados de un módulo final. Todos los MBAs, tanto en la versión presencial como en la semipresencial como en la versión online, además tiene otra serie, digamos, de recursos, ¿no?, que nos van a permitir precisamente el complementar esa tarea mediante webinars, mediante clases magistrales, mediante tutorías, como veremos luego, ¿no? Y ahora nos vamos a meter con las salidas profesionales, porque esto es importante. Una pregunta también muy recurrente es, bueno, aparte de cuál es el target, cuál es el destinatario, que antes hemos hablado de esos tres colectivos, ¿no?, personas desempleadas, profesionales y emprendedores, ¿cuáles son, digamos, las salidas profesionales? Pues básicamente el MBA pues sirve no solamente para formar a futuros directores generales de empresas, ¿de acuerdo? Hoy en día es raro cada vez más encontrar directores de departamentos que no tengan formación en un MBA. ¿Y qué pinta un director de recursos humanos haciendo una MBA? Pues precisamente en IMF en su momento también sacamos precisamente la modalidad especializada del MBA para director, especializada de recursos humanos, precisamente porque al final el director de recursos humanos, el director financiero o el director comercial también necesita esa óptica, ¿no? Yo siempre, cuando hablo muchas ocasiones a los alumnos de esto, digo, al final el director de recursos humanos es esa persona que en esa pequeña conversación de minuto y medio que tienes con el director general del ascensor de la empresa, le tienes que contar cuál es el valor que aporta el capital humano a la cuenta de resultados, ¿no? Porque al final esto no es solamente una cuestión de costes directos de la venta, ¿no? El capital humano, aparte de ser un coste directo de la venta, también tiene mucho que decir la primera línea de la cuenta de resultados, que tiene que ver con la venta. Es decir, ¿qué tiene que ver el capital humano con mi primera línea de cuenta de resultados? Con mis clientes que quiero captar, mis clientes o mis prospectos, sino también con mis clientes activos, ¿no? ¿Qué aporta el capital humano, qué aporta el talento de mi gente en esa primera línea de cuenta de resultados, aparte de lo que pueda aportar en la de costes directos? Bueno, pues como decía, el MBA no solamente es para un director general, para un futuro director general, sino también para un mando intermedio, un director de la función que sea. No solamente de eso, también el MBA te ayuda precisamente a ver precisamente, cuando hemos hablado del mercado, a ser un director de desarrollo de negocio. El director de desarrollo de negocio precisamente de lo que trata es, como decía antes, no solamente de lo que es la implementación de la estrategia, sino la continuación de esa estrategia. ¿Cómo continúa el negocio? Los negocios mutan con el tiempo. Antes he hablado del caso de Starbucks, ¿no? ¿Qué hubiera sido Starbucks si hubiera estado toda la vida vendiendo café
y muffins y poco más, ¿no? Pues seguramente estaré fuera del mercado. Precisamente el director de desarrollo de negocio precisamente está en eso. También para directores del área comercial, del área de ventas, responsables de producto. Tiene que ser una persona con un conocimiento importante. Yo en mi organización, en mi empresa, cuando hablas con un director sectorial, con un director de producto, el responsable del área sanitaria, cuando hablas con un director de un hospital, tienes que hablar en clave, tienes que cambiar su registro o tu registro idiomático y meterte en su mundo, ¿no? En su mercado, qué es lo que le importa, qué es lo que le interesa, qué es lo que busca de mi empresa, ¿no? Cuáles son las claves estratégicas. Como decía, no solamente también es importante para un product manager, para un responsable de marca también, el posicionamiento de la marca en el mercado. Vemos que cada vez es más importante, ¿no? ¿Qué sería de marcas como Apple, ¿no? Si no fuera por un buen branding, ¿no? O qué sería de marcas como Zara. Si no fuera, yo esta semana estaba visitando, tuve que ir por trabajo a Bruselas y me quedé el fin de semana visitando. Y claro que al final cuando va a cualquier ciudad a la que uno vaya en cualquier sitio, ¿a quién se encuentra en la mejor calle de cualquier ciudad del mundo? A Zara. Es el posicionamiento de la marca. No es una cuestión inmobiliaria, es una cuestión de posicionamiento de la marca. Mi marca tiene que estar ahí. Mi marca no quiero que esté solo en una gran superficie, ¿vale? Es importante. Importante también, evidentemente, el investigador, el consultor, en la gestión, ¿no? En labores de consultoría. Muchas personas cuando hacen un MBA no son solamente para trabajar de una empresa. Yo puedo ser consultor de dirección estratégica, puedo ser consultor externo de una empresa, para ayudarle en ese crecimiento, ¿no? En ese cambio, en esa adaptación, ¿no? Eso es importante y, evidentemente, como decía, al final, pues para ser un nuevo emprendedor, un nuevo empresario, ¿no? Un nuevo creador de una unidad de negocio. Podemos trabajar en la pequeña, en la grande, en la mediana empresa. Nuestro país es un país con 1.300.000 empresas. El 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿De acuerdo? Es muy importante tener conocimientos ahí, porque es donde nos jugamos un poco la masa crítica, ¿no? Mi carta a los Reyes Magos es que ojalá existieran muchas más pymes, pero sobre todo existieran muchas más pymes lideradas por personas que tuvieran los conocimientos técnicos y los conocimientos y las habilidades para poder gestionar. A mí me da muchas veces mucha pena cuando ves abrirse un negocio, ¿no? Al cabo de las semanas o de los meses pasas por allí y ves, se traspasa este local, ¿no? Digo, me da mucha pena porque en definitiva un poco ha quedado hoy en Nasciturus, ¿no? Un futuro creador de puestos de trabajo, pero también es una especie de muerte súbita, ¿no? De una idea empresarial que seguramente era buena en su ideario, pero a lo mejor falló la financiación, falló la marca, falló el posicionamiento, incluso la geoestrategia o el geomarketing. Estás en el sitio incorrecto. Aunque estés en el momento correcto, a veces el sitio es el incorrecto, ¿no? A veces pasamos por una calle y vemos 5 tiendas de chuche en 200 metros, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y claro, por eso ves otras grandes corporaciones que a lo mejor eso lo tienen muy estudiado, ¿no? Y digo, ¿y por qué Tesco, Walmart, etcétera, no están en nuestro país? Cuando es un mercado muy interesante, porque todas las grandes superficies no paran de abrir, ¿no? Bueno, pues ellos tienen también este tipo de estudios pues, muy elaborados y no será porque les falte precisamente capacidad, digamos, de inversión, de financiación. Pero bueno, como decía, cualquier empresa, grande, mediana, pequeña, cualquiera es útil y es un buen sitio para que un director general, para que un gerente o un emprendedor pueda dar lugar a su carrera profesional, ¿no? Bueno, ya casi vamos a terminar. Yo quería un poco insistiros un poco más en lo que es la metodología. Javier lo ha dicho un poco, ha hablado del método del caso, pero me gustaría insistir en que la metodología de IMF está muy centrada en el alumno, de tal forma que el profesor es un facilitador del conocimiento para ayudaros y acompañaros en todo ese viaje, ¿no?, de aprendizaje que representa el MBA. Esto quiere decir que vais a tener un tutor permanentemente con vosotros, que os va a acompañar en un aprendizaje además personalizado, con unas respuestas en 24 horas a las dudas que podáis tener y que también os va a ayudar no solo en lo que es el propio programa, sino también en ese trabajo fin de máster, ¿no?, que tenéis que llevar a cabo para culminar con éxito, ¿no?, el programa en su conjunto. Y ya para terminar, y antes de preguntaros si tenéis alguna duda adicional, quería un poco hablar de los compromisos de IMF, y es que IMF está
especialmente comprometido con algunos colectivos, ¿no?, en concreto. Por un lado, tenemos un compromiso muy fuerte con el impulso profesional, es decir, para toda la gente, por ejemplo, que está desempleada y que quiere formarse para mejorar sus posibilidades de empleabilidad. También está muy comprometida con la excelencia académica, es decir, con aquellos alumnos que ya presenten buenos resultados académicos. Y, por último, también está muy comprometido con la igualdad de oportunidades y, en ese sentido, con las mujeres directivas. Estos son algunos de los puntos que quería recalcar porque para todos estos casos, también para otros, pero estos digamos que serían los más significativos, IMF tiene una bolsa de becas para facilitar el que personas que se encuentren dentro de estas circunstancias puedan acceder a becas y no tengan que prescindir, ¿no?, de una enseñanza de calidad y de una enseñanza que va a favorecer mucho su empleabilidad simplemente por una cuestión estrictamente económica, ¿no? Y por eso lo quería resaltar. Yo creo que no se nos ha pasado nada, ¿no?, de lo que tendríamos que contar en este programa de MBA. Yo creo que Javier ha sido muy claro, ¿no?, en la explicación de los contenidos, de la motivación, etcétera. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna duda o alguna cuestión que Javier o yo podamos resolveros en este momento. Si no, por supuesto, estamos a vuestra disposición en cualquier momento y, por supuesto, a lo largo de todo el programa, igual que también va a estar Javier Sastre, que es el tutor del programa, disponible para todos vosotros. Yo estoy viendo el programa Habilidades Social, que siempre hace sábado, y tengo una pregunta, y es, porque creo que son 10 módulos que va a ser en los sábados, en cuanto presencial, muchas gracias, y otros 4 que será ya puramente online. Entonces mi pregunta es si en la parte que es presencial, evaluaciones, casos prácticos, todo se hará en clase o debemos trabajarlo nosotros por nuestra cuenta, en nuestra casa, y venir el sábado con todo realizado ya, con el caso práctico hecho, con el temario estudiado, todo este tema. Bueno, yo, si me permites, es decir, no existe una vinculación en el tiempo, no es necesario venir a la clase con la materia estudiada, ni es necesario hacer los casos antes de venir a la materia. Yo, de hecho, cuando de cara a máster semipresencial, siempre le digo a los alumnos el primer día, ¿no? De hecho, este sábado presentamos, o estaré en la presentación de una edición del semipresencial, y siempre le digo mi mensaje: a las sesiones de los sábados, venid por favor un poco con la mente en blanco. Es decir, no vengáis, digamos, un poco con la rigidez, digamos, del temario, con la rigidez del caso, o con la rigidez del examen o la rigidez del manual. Al final, pensar que esta es una oportunidad de estar durante prácticamente un día entero con un profesional que vive esa asignatura, que vive esa disciplina. Si estamos hablando de recursos humanos, es una persona que trabaja en ámbito de recursos humanos, es un experto en recursos humanos, no solamente es un conocedor de los recursos humanos de la parte teórica, sino una persona que lo que está contando porque lo ha llevado a la práctica o lo ha experimentado, digamos. Y a través de esa metodología del caso práctico vais a tener la oportunidad de estar con él durante un día, con lo cual, si te has visto la parte teórica previamente en casa, la has leído ligeramente y vienes, pues algo que tienes. ¿De acuerdo? Es como cuando uno, pues si te está hablando de internacionalización, o te está hablando de gestión del talento, o te está hablando de un plan de formación, o te está hablando de fuentes de reclutamiento, pues tú ya sabes de qué va la cosa. Te va a contar su experiencia. Y a lo mejor uno te dirán que acude a LinkedIn y otro prefiere la entrevista presencial y otro pues resulta que no los encuentra y tiene que buscar maneras de fidelizar y de traer el talento de otra manera. Entonces, yo siempre digo, que no os bloqueéis de cara a esa sesión. A esa sesión va uno sobre todo a absorber, a aprovecharlas al máximo, como si fuera, digamos, el primer y el último momento. Evidentemente vais a tener a ese profesor y al tutor siempre a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier consulta, pero esa es una sesión muy práctica, que tiene que ver evidentemente con la materia, pero cuando lo que hemos procurado es que en esa sesión se trate de profundizar, digamos, en aquellos aspectos más complejos, y que merecen una explicación.
Cuando hablamos del mundo de la estrategia, pues pasa exactamente igual. Es decir, pues si hay que explicar el modelo de Porter, de las fuerzas de Porter, o hay que hablar de la matriz de producto de la Boston Consulting Group, pues precisamente de eso es de lo que se trata ahí. ¿Que luego lo has leído en el material también, en el libro? Por supuesto que sí, pero en esa sesión se ve desde un punto de vista mucho más práctico, con lo cual no es necesario ir con la materia leída, es recomendable, no es necesario haber hecho los casos prácticos, y mi consejo, como decía, es desconectar, tomar unos apuntes, porque esas sesiones además se graban y además luego están disponibles para el alumno, con lo cual disfrutarlas, diría un poco la palabra, ¿no? Disfrutar de esas sesiones porque son muy enriquecedoras, son un complemento imprescindible para el aprendizaje del alumno. Muchas gracias. Yo creo que Javier ha dicho dos cosas muy importantes. Una es lo de venir con la mente en blanco. Yo creo que cuando uno hace un MBA es muy importante venir con la mente en blanco. Hay que estar dispuesto a aprender, pero también hay que estar dispuesto a desaprender muchas cosas. Y la otra cosa que creo que es muy importante es que ha dicho venir a disfrutar. Y estas dos cosas son aplicables para las sesiones presenciales que comentabas, pero también para las sesiones no presenciales, ¿no? Yo creo que cuando se hace un posgrado en general y un MBA, hay que venir a compartir con el profesor, también a compartir con los propios compañeros que te van a aportar también mucho de su experiencia, y no venir con el esquema de la enseñanza tradicional de voy a venir, me van a soltar un rollo y luego me voy a tener que examinar. No se trata de eso, se trata de compartir conocimientos, debatir entre todos y encontrar posibles soluciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que venir a todo el programa con esas dos condiciones, ¿no?, que ha resaltado Javier. Bueno, pues entonces nada, nos despedimos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los que nos están oyendo desde casa, muchas gracias a Javier por todo lo que nos ha aclarado, ¿no?, sobre este programa, y bueno, esperamos que tengamos la ocasión de coincidir otra vez todos juntos para seguir avanzando en este programa, ¿no?, y en nuestra formación en general. Muchas gracias, Ana, y gracias a vosotros por estar con nosotros y a los presentes online.